La consideración de la magia como ciencia se debió en gran medida a la difusión cultural que tuvo lugar desde finales del siglo XII y sobre todo durante el siglo XIII con la fundación de las primeras universidades. Fue el momento en que el saber clásico, transmitido principalmente por musulmanes y judíos, que habían traducido al latín la mayoría de los textos árabes, empezó a llegar a las aulas para salir muy pronto más allá de los límites de la universidad y entrar en contacto con un público cada vez más amplio. Las dos disciplinas encargadas de recoger el saber mágico fundamental transmitido en los textos antiguos fueron la astrología y la alquimia. Ambas basaban sus presupuestos más elementales en la idea de la existencia de ciertos poderes ocultos en la naturaleza, poderes o virtudes escondidas que tanto astrólogos como alquimistas se afanaban en descubrir, manejar y finalmente perfeccionar. Pero, ¿en qué se diferenciaban los poderes ocultos de los manifiestos y visibles? Como el propio nombre indicaba, oculto era lo desconocido. Así, mientras se pensaba que ciertas propiedades, por ejemplo, el poder de una planta para curar determinadas enfermedades, podían explicarse por la estructura física del objeto, una hierba fría curaría una enfermedad producida por exceso de calor, de acuerdo con las categorías aristotélicas basadas en los 4 elementos que nada tenían que ver con la temperatura real de una cosa en un momento dado. Otras propiedades tendrían un origen misterioso y ajeno a la estructura interna del objeto en cuestión. Cuando los poderes o propiedades ocultas de determinados objetos no se hallaban en sus cualidades internas, básicamente las cualidades de frío, cálido, seco o húmedo en sus distintas combinaciones, había que buscar una fuente externa, casi siempre identificada con emanaciones procedentes de estrellas o planetas lejanos, y sin embargo, omnipresentes gracias a sus estrechas correspondencias con el mundo terrestre. En realidad, todo ello no suponía sino una vuelta al viejo principio hermético elaborado por los griegos de Alejandría ya en el siglo III a.C. De acuerdo con la ciencia de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, el paralelismo entre el mundo terrestre y el mundo celestial era tal que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Los poderes ocultos, por tanto, seguían formando parte del marco de la naturaleza, pero de una naturaleza entendida en un sentido muy amplio, de que si uno quería determinar los efectos de una planta, no solo tenía que examinar su estructura física interna, sino que debía tratar asimismo de descubrir las influencias que le llegaban procedentes de puntos distantes del cosmos. Poderes ocultos eran considerados también los que se basaban en las características simbólicas de los objetos, algo nuevamente ajeno a su estructura objetiva. Así, por ejemplo, se pensaba que ciertas plantas con hojas en forma de hígado podían favorecer la curación de las enfermedades de este órgano, o que el buitre, dotado de una gran agudeza visual, podía ser beneficioso para las enfermedades de los ojos. Había quienes recomendaban
envolver el ojo de un buitre en un pedazo de piel de lobo y después llevarlo colgado del cuello. En realidad, hablar de simbolismo suponía casi siempre hablar de semejanzas y contactos entre distintos elementos, bajo el supuesto de que todo objeto de la naturaleza poseía una personalidad propia. Se creía, por un lado, que lo semejante atrae a lo semejante, y por otro, que las cosas que una vez estuvieron en contacto se influyen recíprocamente a distancia, aún después de haber sido cortado todo contacto físico. La ley de la semejanza, también conocida como ley de la simpatía universal, suponía que existía una secreta empatía entre determinados objetos terrestres, pero también entre estos y los cuerpos celestes. Siguiendo las teorías de Plotino, un filósofo neoplatónico del siglo III después de Cristo, muchos intelectuales de finales de la Edad Media creían en la vinculación que unía a todos los seres del cosmos a través de un juego de fuerzas mutuas, las cuales podían ser conocidas y utilizadas convenientemente. Pero para poder controlar y dominar las fuerzas mágicas procedentes de las 4 partes del universo, para rechazar las influencias negativas y canalizar tan solo las positivas, quienes lo intentaran habían de lograr en primer lugar un dominio completo sobre sí mismos. La conciencia de que la magia presuponía una ardua preparación ascética y contemplativa por parte de aquellos que la practicaban, el convencimiento de que las fuerzas mágicas sólo podían proceder de alguien que se hubiera sometido a una intensa autodisciplina, dominando el cuerpo y fortaleciendo el alma. Todo ello representaba el triunfo de la voluntad humana, a cuya presencia la naturaleza entera se descubría e inclinaba obediente.